Era necesario que ocurriera de esa manera porque por lo que el Señor le quería enseñar a Pedro. Por eso es importante que entendamos nosotros que la Biblia es la que nos instruye en justicia, o sea, que nos da a conocer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son justos, amén, son justos, y el Señor espera que nosotros los obedezcamos. Ahora, oiga Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice la Biblia: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero uno dice, pero si yo no le hice nada. Pero es que no importa tu pensamiento ni tu propia justicia. La justicia de Dios dice que si vas a traer una ofrenda y ahí te acordás que alguien tiene algo en contra tuya, anda, ponete de acuerdo con esa persona. Y si tenés que pedirle perdón por algo que no hiciste, entonces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Por eso el Señor, cuando habla ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, dice el Señor, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que si alguien me llena una mejilla, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que poner la otra. Usted dice, es injusto. Bueno, sí, es injusto para vos, pero es justo para el Señor. Y la palabra del Señor es la que nos instruye en justicia, nos instruye en sus mandamientos. Hermanos, lo único que yo debo entender es que los mandamientos de Dios son santos, que son buenos y que son justos. Y que lo justo delante de Dios es que yo obedezca el mandamiento de Dios. Hay gente que dice, no, eso es injusto. No, es que Dios no es injusto, no hay ninguna injusticia en Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Oiga lo que dice el apóstol Juan aquí, dice, de una forma cortísima, toda injusticia es pecado. Entonces lo que está diciendo es, toda desobediencia es pecado. No algunas desobediencias, todas las desobediencias son pecado. Aún la obediencia tardía es pecado. Porque las cosas son cuando Dios dice, no cuando nosotros decimos. Aquí no se refiere a la injusticia social o a lo que nosotros consideremos como algo justo. Este versículo se refiere a la desobediencia. Toda desobediencia es injusticia y toda injusticia es pecado delante de Dios. Por eso yo debo preguntarme, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer mi justicia o la justicia de Dios? ¿Se acuerda Apocalipsis capítulo 22? El que es justo, practique la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Practicar la justicia es obedecer los mandamientos de Dios. Que le dijo el Señor a Juan, deja porque así conviene. Este es el mandamiento del Padre. Yo no te voy a bautizar a vos me vas a bautizar a mí porque es el mandamiento de Dios. Punto. Dios no tiene que estar dando explicaciones, solo dice, hágalo y punto. Amén. Es que nosotros necesitamos entender que las escrituras nos instruyen en justicia. Por eso es que hay muchos cristianos pensando que los mandamientos de Dios no son justos porque no meditan en ellas. Si meditaran en la palabra del Señor, entonces realmente entenderían que el mandamiento de Dios es justo. Y que cuando el Señor dice, no hagas algo, es porque Él nos está protegiendo. Los no de Dios siempre son de protección para nosotros. Es más, hay cosas que nosotros muchas veces hemos pedido que si Dios no nos hubiera concedido estaríamos mal. Mal. Gracias a Dios porque solo escucha las oraciones que están conforme a su bendita voluntad. Amén. Gracias a Dios que Él no es un genio de la lámpara que me va a conceder todo lo que le pida, porque si no estaría arruinado pidiendo. Imagínense. ¿Cuántas cosas le ha pedido usted al Señor y Dios no se las ha dado? ¿Y sabe por qué no se las ha dado? Porque es bueno. Porque dice, si ustedes siendo malos, si sus hijos le piden un pan, no le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si nosotros siendo malos, dijo el Señor, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre hará buenas cosas a los que le pidan? Dice la palabra de Dios. Amén, hermanos, entendamos. No hay ninguna injusticia en Dios. Los mandamientos de Dios son justos. ¿Pero por qué no hemos entendido eso? Porque no meditamos en ellos de día y de noche. Porque la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Número 5, dice allá también que la palabra de Dios es útil para perfeccionar, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. O sea que solamente la palabra de Dios nos puede hacer perfectos, solo la palabra de Dios nos puede hacer maduros, solo la palabra de Dios nos puede hacer crecer.
Por eso, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. No podemos crecer en nuestra vida espiritual si nosotros no meditamos en la palabra del Señor. Pues hay un montón de cristianos que después de años siguen siendo niños y todavía se enojan con facilidad, todavía no les gusta la corrección, no les gusta la disciplina, nada, son delicados, no se les puede decir nada después de años. ¿Usted se imagina, hermanos, si nosotros fuésemos perseguidos como los primeros cristianos? Si nosotros dejamos al Señor, negamos al Señor con cosas tan triviales, por tonterías. ¿Sabe por qué? Porque somos niños, porque no crecemos. Porque para crecer necesitamos meditar en la palabra del Señor. Porque la Escritura dice la Biblia, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Cómo es que seremos perfectos? Solamente por medio de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra perfecto tiene que ver con madurez, y la madurez tiene que ver con ser como Cristo. ¿Cómo seremos como Cristo si no meditamos en la palabra del Señor todos los días de nuestra vida? Recuerde que esto no es un asunto de antigüedad. Usted puede tener 40 años en el Señor y seguir siendo una niña espiritual, que todavía hay que andarla buscando, todavía hay que andar escogiendo las palabras con las que se les va a hablar, todavía no se le puede confrontar, no se le puede decir nada porque se enoja, porque esto, porque lo otro. Así hay cristianos de años. Fíjense que hay gente que entre más años tiene en la iglesia, son más delicados, no se les puede decir nada, no se les puede confrontar. Niños, niñas viejas. Efesios capítulo 4, 14 al 16. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, si usted ama la palabra del Señor, usted, Satán no la va a engañar. Los falsos maestros no la van a engañar. Es mentira. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que quiera hacer mi voluntad, dijo el Señor, sabrá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Si usted ama la palabra del Señor, le aseguro que no la van a engañar. Pero hay un montón de cristianos que todavía son engañados. ¿Por qué? Porque no aman la palabra del Señor. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo, que es la palabra de Dios. Necesitamos crecer en Él. Amén. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto solo ocurre cuando meditamos en la palabra del Señor. Hemos comenzado a leer la Biblia, ya estamos a 16. ¿Está usted al día? ¿Está leyendo los 20 capítulos diarios? La gran mayoría no lo está haciendo. ¿Cómo van a crecer, hermanos? ¿Cómo? Y puede poner todas las excusas del mundo, pero si realmente quisiéramos, lo hiciéramos. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice la Biblia. Todo lo que se quiere. Es que no puedo leer 20 de un solo. Entonces lee 5 en la mañana, lee 5 al mediodía, lee 5 en la tarde y lee 5 en la noche, pero usted los completa. Amén. Porque para muchos cristianos, después de años todavía 20 capítulos sigue siendo un montón. ¿Cómo es posible, hermano? No me diga eso. Necesitamos meditar en la palabra del Señor. Queremos madurar, queremos crecer, queremos ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Qué necesitan? Meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que tiene poder para perfeccionarnos. Para que la mujer de Dios sea perfecta, sea madura, sea como Cristo. No hay otra manera. No es sentándose y escuchando un sermón. No, eso está bien, gloria a Dios que venga. Pero ¿sabe para qué viene? Para que yo lo confronte, para que lo sermonee, para que vaya a buscar al Señor. ¿Para eso viene usted? Yo entiendo que esa es mi labor, por eso ese sermón. Es más, la palabra sermón viene de sermonear, o sea, viene de qué? De confrontar a alguien, de regañar. Es más, es de regañar. Entonces los pastores lo que hacemos somos unos grandes regañones. Así es. Pero usted tiene que salir de aquí y tiene que ir a meditar usted en la palabra de Dios.
Tiene que pedirle al Señor que Él le ilumine las Escrituras. Tiene que ser como los bereanos. Y usted tiene que ir a la palabra del Señor si realmente y meditar en ella para ver si lo que le estamos enseñando aquí es verdadero o no. Mire, si muchos cristianos que asisten a otras congregaciones realmente se pusieran a escudriñar las Escrituras, saldrían de ahí, pero a toda carrera. Amén. Número 6. ¿Qué más? Dice la Biblia, capacitarnos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Capacitarnos para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que esta palabra hechura, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra poem, de donde viene la palabra poema. Y usted dice que somos un poema de Dios. ¿Y sabe para qué Dios nos hizo eso? Para que hagamos buenas obras. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, solamente la palabra de Dios nos va a capacitar para andar en las obras que el Señor preparó para que nosotros nos ocupásemos en ellas. Recuerde que estas obras no son para salvación, son obras que hacemos porque somos salvos, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero todo aquel que ha sido salvo tiene que hacer buenas obras, tiene que hacer buenas obras. Si lo dijo el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Dice, nadie toma una luz y la pone debajo de un cajón, sino que la pone en un lugar alto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer buenas obras, no para salvación, sino porque somos salvos. Amén, hermanos. Todo aquel que ha sido salvo y quiere hacer buenas obras debe de meditar en la palabra del Señor. Si no lo hace, seguirá actuando en algún área de su vida como si no fuese salvo. Seguirá actuando de la misma forma. Las obras no nos salvan, pero las obras buenas son el reflejo de nuestra salvación. ¿Se acuerda lo que dijo Santiago? La fe sin obras es muerta. Nadie puede perdonar si no es capacitado por Dios por medio de su palabra para perdonar. Estas son obras que nosotros hacemos, son buenas obras, pero que vienen de una meditación constante en la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros meditamos constantemente en la palabra del Señor, seremos fáciles de perdonar a las personas. ¿Por qué somos difíciles de perdonar? Porque no meditamos en la palabra de Dios. Así de sencillo, porque no somos conscientes de cuánto el Señor nos perdona a nosotros, cómo cada día nos extiende su misericordia. No somos conscientes de eso. ¿Se acuerdan la parábola del Señor? Dice que había un hombre que estaba súper enjaranado con él y que trabajara toda la vida iba a poder pagarle. Sin embargo, dice que aquel hombre le rogó y dice que él fue movido en misericordia y le perdonó todo. Sin embargo, después cuando aquel salió se encontró a uno que le debía 50 denarios y aquel no podía pagarle, y en vez de tener misericordia dice que lo asfixiaba y lo ahogaba y le decía, tenés que pagarme, y lo echó a la cárcel. Y le dice, Señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tuve misericordia de ti. ¿No debiste tú también tener misericordia de él, de tu consiervo? Hermanos, necesitamos meditar en las Escrituras. Si no seremos capaces de hacer buenas obras, no seremos capaces de perdonar, no seremos capaces de amar, no seremos capaces de servir, no seremos capaces de ser generosos, no seremos capaces de ser amables, no seremos capaces, porque solo la palabra de Dios nos puede capacitar para esas cosas. Amén. Solo la palabra de Dios. Porque hay un montón de cristianos amargados, enojados. ¿Qué dice? Dice que nosotros debemos ser conocidos por nuestra amabilidad. Si no meditamos en la palabra del Señor, no se manifestará en nosotros el fruto del Espíritu. No habrá amabilidad, no habrá bondad, no habrá dominio propio, no habrán esas cosas en nosotros. Aunque seamos salvos. Pero si no meditamos en la palabra del Señor, entonces viviremos nuestra vida limitada. No podemos disfrutar del Señor, hermanos. Necesitamos amar su palabra. Hasta poder decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Decimos hoy, no amo tu ley porque paso días sin meditar en ella. Hermanos, ¿cómo? Hermanas, ¿cómo nosotros realmente podemos vivir para la gloria del Señor si no hemos entendido que cuando abrimos la palabra, cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con la palabra viva de Dios? Nos encontramos con la palabra viva de Dios. Necesitamos esa convicción en nosotros. Si tenemos esa convicción,
Yo le aseguro, hermana, que realmente comenzaremos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a ver resultados gloriosos en nuestra vida. Y vamos a ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si no es así, mire, definitivamente no vamos a prosperar. Necesitamos aprender a amar la palabra de Dios. Amén. Necesitamos amar más la palabra de Dios. Meditar en ella de día y de noche. Ir a la palabra del Señor para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos hacer. La palabra de Dios debe de ocupar la centralidad de nuestra vida. Amén. Si es posible, no desayune, pero lea la Biblia. Si hay algo que usted va a dejar de hacer, deje de almorzar, pero no deje de leer la Biblia. Amén. Deje de ver su novela, pero nunca deje de leer la Biblia. Hay cristianos que prefieren ver un programa en la televisión que leer la Biblia. Qué terrible menosprecio de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que muchos estamos así como estamos. ¿Por qué? Porque no hay amor en nuestro corazón por la palabra de Dios. Pero no olvidemos, hermanos, hermanas amadas, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para adoctrinar, para redarguir, para librarnos del error, para corregirnos, para enseñarnos, para mostrarnos áreas de pecado en nuestra vida, para instruir en justicia, para caminar en obediencia, para perfeccionarnos y para prepararnos para hacer buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis amadas hermanas, por eso yo le pido, amemos la doctrina, amemos la palabra de Dios. Tomemos el escudo de la fe, como dijo el apóstol Pablo, y tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe cuál es el escudo de la fe? La doctrina del Señor. Gente que dice, la doctrina no divide. Sí, la doctrina divide lo correcto o lo incorrecto, lo falso o lo verdadero. Eso es lo que hace la doctrina. Por eso debemos de amar la doctrina, debemos de amar la enseñanza del Señor. Amén. ¿Y dónde está la enseñanza del Señor? ¿Dónde está la enseñanza del Señor? De Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Ahí encontramos la enseñanza del Señor. Aprendamos a deleitarnos en su palabra cada día de nuestra vida. Y yo le aseguro que nuestra vida será totalmente transformada por la bendita obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar, Padre.